¿verdad? Indicar que la patología de la columna vertebral está íntimamente relacionada con alteraciones de los nervios. Entonces vean, esta es la columna vertebral, los discos, las vértebras, pero ahí cerquita está la médula y las raíces nerviosas, elementos nobles que pueden dañarse si la columna vertebral se altera. Es por eso que debemos tener en claro una semiología clara de la médula y de las raíces nerviosas, no solo del hueso y de los ligamentos. Normalmente tenemos una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacrococcígica. Estas curvaturas hacen que se distribuya la carga equitativamente, con el mínimo gasto de energía. De tal manera que ustedes pueden caminar 24 horas y no les duele la espalda. Siempre y cuando mantengamos estas curvaturas. ¿Ya? Lo que favorece que la cabeza, la mirada tenga una mirada horizontal. Busoni ya ha clasificado los tipos de curvaturas. Entre ustedes hay personas que son totalmente rectas y otras que tienen una formita, como yo. Son rangos de normalidad. ¿Ya? Cada una está predispuesta a alguna patología. Los que tienen excesiva lordosis tendrán tendencia a la espondilolistesis, a la fractura ísmica. En cambio, los que tienen una curvatura recta tendrán predisposición a la patología discal, a segundo disco. ¿Qué pasó? El aspecto fundamental, como en toda la medicina, es identificar la naturaleza del problema. Un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Identificar si es un problema médico urgente, porque ahí cerquita tenemos elementos nerviosos. Y identificar los factores de discapacidad. A nadie le gusta ser una carga. La independencia de una persona es lo más importante en la salud. Pero que lo trasladen a la tienda, a comer, a vestirse, a bañarse, eso a todos les parece ser una carga para la familia. Para que una estructura produzca dolor, debe estar inervado. ¿Qué está inervado? Los músculos, los ligamentos, la fascia, el anillo, los discos intervertebrales, los huesos, las articulaciones, la dura madre, las raíces nerviosas, los ganglios, las estructuras vasculares. Todas estas estructuras pueden producir dolor. Tenemos que preguntar al paciente si tiene un dolor en la espalda o es un dolor en la espalda que se irradia a la extremidad inferior o a la extremidad superior. De ahí partimos. Si solo es en la espalda, es un dolor axial. Entonces pensamos que hay lesión de los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, interapociarias, vértebras, anillo discal, partes blandas. Un ejemplo claro es la artrosis, que tiene reagudizaciones. Las personas mayores levantan un objeto pesado, les duele. Descansan, toman medicamentos, otra vez vuelven a alzar. Con las pesadas les duele. Pero solo es en la espalda. Cuando el paciente me dice que se irradia la extremidad inferior, sospecharé que un nervio, una raíz nerviosa se está comprimiendo. Está siendo comprimida.
Entonces, nos indica una afectación de estructuras neurológicas, las raíces nerviosas o médula, y el dolor estará en el trayecto del dermatoma, con parestesias, quemazón, hiperalgesia, dolor sordo, pérdida de sensibilidad y hormigueos. Cada dermatoma está bien definido. El mismo paciente puede mostrarles con su mano por dónde corre el dolor. Entonces, recalco dos tipos de dolores: axial y el irradiado. Puede haber axial, irradiado y axial solo. ¿Qué lesiones pueden producir un dolor parecido? En la extremidad superior, el hombro doloroso. Todas las lesiones del manguito rotador. Las tendinitis del supraescapular principalmente. La contractura del trapecio y del romboides, que se presenta en las personas que trabajan sentadas, inclinadas, sin apoyo de espalda, como son los dentistas, las secretarias y todas las que están sentadas. Las neuritis periféricas, las plexopatías, lesiones vasculares, tumor de Panquast, en la extremidad inferior, por su cercanía a la región lumbar baja, las artrosis de cadera, la sacroileitis, la contractura del músculo piramidal, las neuritis de nervios lumbares superficiales, las miofibrositis de los músculos oblicuos que se insertan aquí en las crestas ilíacas. Muchas personas dicen: me duele acá en las crestas ilíacas. Común. Se cura con fisioterapia. Lesiones de los riñones, uréteres, hematomas retroperitoneales, ya viendo algo más avanzado. Banderas rojas. Peligro. Sospechamos de infecciones si hay el antecedente de consumo de drogas, infecciones recientes, inmunodepresión por medicamentos o enfermedades, diabetes, paciente con tuberculosis o que vive en una región endémica, por ejemplo los yungas. Sospechamos de fracturas si el paciente es mayor de 50 a 70 años, utiliza corticosteroides, tiene osteopenia, osteoporosis ya diagnosticada o ha tenido un trauma grave. Ya debemos anticiparnos y sospechar lo que puede pasar con el paciente. Sospechamos de una lesión neurológica cuando hay una lesión de la cola de caballo, anestesia en silla de montar, alteraciones vesicales, intestinales, sexuales, dolor irradiado, pérdida progresiva de la fuerza y radiculopatía. Y sospechamos de una mielopatía, una enfermedad de la médula, cuando hay parestesias en las manos, debilidad, inestabilidad en la marcha, alteraciones sensitivas del tronco, las extremidades, pérdida de la función fina de la mano. El paciente va al banco y le rechazan su giro. Quería cobrar su bono sol y no puede hacer la misma firma porque pierde. Banderas amarillas. Son estos pacientes conflictivos que no curan, van de médico en médico, por problemas emocionales, depresión, ansiedad, dolor generalizado, deseos de tratamiento pasivo, poca predisposición a ser proactivos, episodios de lumbalgia seguidos de periodos prolongados de recuperación. Tienen dificultad para reintegrarse en las actividades laborales. Cada vez se hacen las bajas, evalúan un médico, van donde otro médico para ver si les dice lo mismo, no están convencidos, van donde otro médico.
pacientes tienen que tener un tratamiento psicológico y psiquiátrico a veces antes de solucionar el problema. En el interrogatorio entonces preguntamos si hay un dolor axial o radicular. Es clave esta pregunta para dicotomizar con las siguientes preguntas. Si duele en extensión, quiere decir que las facetas articulares están dañadas por alguna causa o existe una distesis. Si duele en flexión, como el taxista que está sentado y está sometido a vibración cuando en el caso de los conducen estos tractores, una patología discal. Si es agudo o es crónico, es muy importante. La intensidad de dolor del 1 al 10 con la escala de EVA, ¿ya? Y la irradiación, si tiene irradiación o no. Muchas de las patologías lumbares tienen una irradiación que va hasta el pliegue glúteo inferior, nada más, o al muslo. Eso no es una ciencia. La periodicidad, si le duele cuando está caminando, cuando se pone de pie, es dolor mecánico. Descansa con el reposo, es dolor mecánico. Pero si le duele en la noche, al estar acostado, al estar sentado, ¿de qué sospechamos? De tumores, infecciones e inflamación, porque el tumor no va a descansar porque esté hinchado. La infección no va a dejar de avanzar si está hinchado. Tenemos que evaluar el grado de limitación funcional y las deformidades. La inspección desde que ingresa el paciente, cuál es la actitud, la postura de la cabeza, si está centrada entre los hombros o inclinada a un lado, cómo se retira la ropa de forma secuencial o es que realiza otro movimiento para complementar algún otro. Si existe rigidez del cuerpo hacia un lado, evaluar la escritura y la marcha, evaluar la marcha, muy importante. Signos antiguos que aún algunos lo utilizan encima de la plomada, que lanzan un lienzo de la protuberancia occipital externa, tiene que llegar al surco glúteo, pasar por las apoyos espinosas. Y en una vista lateral, un lienzo que pase por el lóbulo de la oreja, pase por el epicóndilo, el trocánter mayor y llegue al maléolo externo. Deformidades. Tenemos deformidades rígidas y no rígidas. Rígidas estructuradas, que no van a cambiar porque son los elementos osteoarticulares y periarticulares los que están produciendo esta deformidad. En cambio, las no estructuradas sí pueden corregir, como la fisiológica, postural, compensadora, ancada. Es una imagen de uno de Ramos Vertiz. Compensadora porque una extremidad es más corta que la otra. Antálgica porque en esa posición le calma el dolor. Y aquí tenemos las estructuradas, rígidas, definidas. Escoliosis, una curva por la polimielitis, por una hemivértebra. En una vista anterior debemos observar el nivel de los hombros. Muy importante, el nivel de las alveolas mamarias, el nivel de las crestas ilíacas, en una vista posterior, los ángulos inferiores de las escápulas, las espinas del omoplato, el triángulo de la talla que está dado por la parte lateral del tórax, el borde interno del brazo, debe ser simétrico a ambos lados, pero en este caso es diferente.
Y en una vista oblicua también se pueden cruzar otros problemas de tórax, como es el pectum excavatum, la costocondritis, pectus carinatum, que se pueden asociar a las deformidades. ¿Qué deformidades tenemos? La escoliosis, la cifosis, la lordosis y la rectificación de la lordosis. Observamos en la piel signos de sospecha de lesión de la columna vertebral o de daño de la columna vertebral, como son ampollas, cicatrices, alteraciones del color, lipomas, zonas vellosas, barras de fauno, manchas café con leche, pingajos de piel, manchas color vino. Todo esto nos llama la atención y nos indica que hay algo que estudiar en la columna vertebral. A la palpación tenemos puntos de referencia que nos sirven para pedir la radiografía adecuada. Es para ubicarnos en qué nivel de la columna vertebral estamos. La apófisis espinosa de C7 es la más prominente. Una línea imaginaria que una ambas espinas del omoplato está a nivel de D3. Los bordes inferiores de las escápulas están a nivel de D7. Una línea que une ambas crestas ilíacas está en el espacio entre L4 y L5. Y una línea que una las espinas ilíacas posteriores superiores está en S2. Entonces, cuando palpemos, ya sabemos en qué lugar de la columna estamos. Y vamos a la radiografía y vemos y buscamos ese nivel. Pero si no sabemos dónde estamos y no sabemos leer una placa radiográfica, estamos perdidos. Súper perdidos. Lo mismo, el hueso hioides está a nivel de C3, C4, C5 está a nivel de la tiroides y el tubérculo carótido a nivel de C6. En un abdomen normal, el oblicuo está a nivel de L3 y L4. La palpación de la columna cervical se la puede hacer sentado, parado, decúbito dorsal, como quieran. Pero en el decúbito dorsal se relajan los músculos extensores. Palpar las apófisis espinosas de C2 a D1. C1 no tiene espinosa, el atlas no tiene espinosa, por si acaso, en el examen, pero igual falla, igual. Evaluamos la lordosis, C7 la espinosa prominente, a 2.5 centímetros de la línea media están las facetas articulares que producen dolor, especialmente en el nivel C5, C6. Siempre la palpación del sexo lateral. En C5 y C6 es donde afecta con mayor porcentaje de la artrosis. La columna lumbar, trazamos una línea entre ambas crestas, encontramos el espacio entre L4 y L5. Palpamos hacia arriba y palpamos hacia abajo buscando un dolor reflejo. Si encontramos un hueco entre L4 y L5, o L5 S1, sospechamos de una espondilolistesis. Pero si no palpamos una espinosa, puede que haya un defecto de formación del arco posterior. Siempre palpar la artrosis. Es un dolor muy frecuente cuando se caen en posición sentada al bajar las gradas. La toxicodina. Palpamos la contractura de los músculos paraespinales, las espinas ilíacas posteriores superiores, los ligamentos sacroesciáticos. Recordar que la debilidad de los músculos abdominales aumenta la lordosis. En pacientes con delgados, flexionando la rodilla y la cadera, se puede palpar el promontorio y a veces el absceso del psoas. Muy difícil. Evaluar los arcos de movimiento, la flexión, la extensión, la rotación, la inclinación lateral. Y
contrarresistencia. Ustedes averiguan qué músculos producen la inclinación lateral, la flexión, la extensión. Los arcos de movimiento en la columna lumbar: flexión, extensión, inclinación lateral, rotación. Los puntos dolorosos: si un albañil cae de 3 metros de pie y le duele la espalda, sospecharé que la transición dorso-lumbar se fracturará. Entonces, ¿dónde se fractura? En la charnela. De B11 a L2, clásicamente ya está descrito. En L4 y S1, la patología discal, las hernias de disco, la degeneración discal. A nivel suboccipital del trapecio y L3, las miofibrositis. Punto Valix, cuando apretamos un nervio. Punto gatillo, cuando apretamos sobre una superficie dura o ligamento. La maniobra de la C, que es positiva en un arco de 30 a 70 grados. En ese arco es positivo, en el punto dorsal. Si hay dolor, reducimos, bajamos un poquito y dorsiflexionamos el pie. Si se aplica el dolor, es una maniobra de Braga positivo. La Segue y Braga positivo. La maniobra de Adams, con las rodillas extendidas, le pedimos al paciente que se incline hacia adelante. Y notamos esta deformidad. Entonces estamos ante una escoliosis estructurada, psicoescoliosis estructurada. Pero si no notamos esto, no es estructural. Entonces, de Schroeder, para evaluar la flexibilidad de la columna lumbar, trazamos un punto medio, en las crestas ilíacas, la línea media. Al flexionarse totalmente debe aumentar 5 centímetros, normalmente. Si es de 3 o menos, hay una limitación en la flexión. La de Gansley, para la articulación sacroiliaca, evaluamos la extremidad con hiperextensión. ¿Ya? Hiperextensión de un lado, hiperflexión de un lado, al borde de la camilla. Muy importante para descartar patología lumbar o de cadera o de la sacroiliaca. La de Favre, que en sus inicios produce dolor en la cadera, pero posteriormente, al hacer mayor compresión, hay una compresión a nivel de la articulación sacroiliaca. La de apertura, apoyándonos en las esquinas ilíacas anterosuperiores, hace que realizan una compresión a nivel de la articulación sacroiliaca. Y vamos a la evaluación sensitiva y motora, que les había comentado, es muy importante. Son franjas sensitivas de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro. L1, L2, L3. L1, L2 inerva al psoas ilíaco, L3, L4 al abductor y al cuádriceps, pidiéndoles que flexionen la cadera, que extiendan la rodilla. Estamos evaluando estos niveles. L4 inerva al y al anterior. Pedimos que dorsiflexione el pie, estamos evaluando. Participa del cerebro rotuliano porque L2, L3 y L4 los da el cerebro rotuliano. L5 inerva al extensor propio del dedo gordo, al glúteo mediano,
le pido que dorsiflexione el dedo gordo y estoy evaluando ese nervio. La sensibilidad del E5. S1 inerva al peroneo lateral largo y corto, al glúteo mayor, a los gemelos, nos da el reflejo axilar. Le pido que se pare de puntillas, estoy evaluando S1. La eversión dada por los peroneos. S2 nos da la sensibilidad del hueco coclítico. S3 nos da la sensibilidad de la piel que rodea la región izquierda. S4 y S5, la piel de la región perianal. Muy importante evaluar estos hematomas para las lesiones laxomedulares, para ver si estamos ante una lesión completa o incompleta de la médula. La prueba de significado, que tiene la misma significancia que la serie. Para evaluar el nervio ciático. El Crohn's, para evaluar una lesión ya establecida de la médula, donde no hay control de los movimientos. El síndrome piramidal. Entonces, el músculo piramidal que cubre al nervio ciático puede inflamarse y al inflamarse producir una compresión del nervio ciático, y es lo que conocemos como una falsa ciática. Le pedimos al paciente que flexione la cadera, que aduzca y flexione las rodillas, como lo hacemos al cruzar las piernas, o en decúbito lateral, si el dolor aparece, entonces posiblemente el músculo piramidal esté inflamado. La distribución sensitiva de C5, antero-externa del brazo y antebrazo, inerva al deltoides, nos da el reflejo bicipital. La distribución sensitiva de C6 por el borde externo, inerva los extensores de la muñeca, nos da el reflejo del supinador largo, el brachio estilo radial. C7 nos da la inervación de la parte media posterior del brazo y el antebrazo. Inerva los flexores de la muñeca, nos da el reflejo tricipital. El nivel C8, la parte media posterior del brazo y el antebrazo. Inerva los músculos interóseos, no participa de ningún reflejo. Y D1, que también inerva los músculos interóseos, nos da la parte sensitiva anterior media del brazo. La maniobra de Stirling, la de compresión, que disminuye el diámetro de los forámenes cervicales. En el caso de que haya una compresión radical, el dolor se irradia a la extremidad superior, en el dermatoma afectado. Los mecanismos compensadores. Si la columna está rígida y nosotros queremos mirar al horizonte, tenemos mecanismos compensadores como son la dorsiflexión del tobillo, la flexión de las rodillas, de la cadera. Estos son mecanismos compensadores para que no estemos mirando todo el tiempo hacia abajo. ¿Qué preguntas tienen, chicos? A ver, pregúntenme. Preguntas.